Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba.
Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final.
Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba.
Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final.
Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba.
Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final.
Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final. Las palabras agudas son las que tienen el golpe de voz en la última sílaba. Agudas en la última sílaba. Agudas última sílaba. Si terminan en N, S o vocal, llevarán acento. Las palabras graves son las que tienen el golpe de voz en la penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Graves penúltima sílaba. Solamente y únicamente llevarán acento si no terminan en N, S o vocal en su última sílaba. Al revés de las agudas. Las palabras esdrújulas siempre llevarán acento. Repito, siempre llevarán acento. Su golpe de voz está en la antepenúltima sílaba, o sea en la tercera sílaba contando desde el final.